que me quedaba pensando en realidad acerca de también los comentarios anteriores y las reflexiones del resto de los compañeros y compañeras. eh, y se, me surge una pregunta, pero me gustaría saber si hay alguien o alguno que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Y mientras, si vamos esperando, tal vez hacer esto de pensando un poco acerca de la región latinoamericana, sí podemos pensar que estamos en un avance que yo había escuchado a uno de los compañeros, creo que a Hugo, del ONGismo y el conservadurismo partidario como esta opción política a nivel regional. Si estamos, digamos, como en ese proceso, ¿no? Como venían hablando anteriormente, pero me parece como ese entramado que se venía relatando y que crea sentidos, si es que estamos frente a esa nueva embestida, por así llamarlo. Ah, la pregunta era para mí. Para vos, para el resto de quienes están también ahí en el panel, me parece que, que amerita un poco también esto, ¿no? Recuperando un poco lo último que venías comentándonos, pero sí sobre este entramado, ¿no? Sobre esta, el crecimiento de ONGista con, con un fundamento religioso y el conservadurismo partidario como esta opción política a nivel regional. Yo diría que para el caso boliviano, eh, si bien hay algunas pequeñas ONGs ligadas a iglesias fundamentalistas evangélicas, pero son parte de la sociedad. O sea, no necesitan ONGs, lo han practicado desde el Estado, desde los gobiernos, a partir de todos sus mecanismos en el caso boliviano. La exclusión siempre ha estado como política de Estado. Imposible, y yo diría, incluso más allá de la frontera del 52, que habilita como ciudadanos a los pueblos originarios a través del voto, pero con una intención de asimilación como proyecto político de ese proceso reformador. Entonces no necesitan una iglesia. Tienen el Estado, tienen las iglesias que ahora, extrañamente en Bolivia las iglesias conforman un frente común. Esto no se podía pensar en los años 70. Ahora todos tienen una lucha común contra el aborto, contra el matrimonio eh, LGBT, en fin, todas estas reformas necesarias en el Estado, porque nuestras culturas tenían eso, ¿no? Hay un proceso de extirpación de idolatrías que se llama en los pueblos andinos, que comienza en 1610, donde es un tal Ávila, un arzobispo de Lima, que declara y dice: yo personalmente he destruido 30.000 ídolos, ¿no? He quemado 3.000 cuerpos que adoraban a estos bárbaros. Más bien, que no destruyó los famosos huacos de la cultura moche, que uno puede verlas en internet o en el Perú, en donde se encuentran, ¿no? Y nos va a dar cuenta de la riqueza del tratamiento sexual que tenían estos pueblos, estas civilizaciones, sin prejuicios, con este respeto a la diversidad que es fundamental en las culturas andinas. Entonces, mira, no necesitan ONGs, y en lo político es cierto que pueden haber estos ciclos, pero en estados más o menos ya conformados. Nosotros en Bolivia tenemos un problema que va mucho más allá. Tenemos que conformar un estado de verdad. Uno de los sociólogos más conocidos de Bolivia, René Zabaleta, nos dice que en Bolivia siempre hemos vivido en un estado aparente, ¿no? Haciendo uso de de las figuras aparentes en Marx. Entonces, verdad, este estado aparente se ha ido
pintando, ¿no? Se le han ido cayendo estos barnices y ahora estamos viendo en carne y hueso lo que significa un Estado colonial. Totalmente. Bueno, creo que, perdón, Analía quería hacer un comentario. Yo me adelanté con la pregunta, pero me parecía como pertinente también pensando con lo que veníamos conversando. Gracias, Antonio. Em, ¿Puedo hablar? Hola, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ok. Sí, quería hacer un comentario o dos o tres en base a lo que hablaron los compañeros del panel. Estaba pensando en lo que decía Antonio, que fue muy, muy rico. Perdón, está llorando mi perra. Si Antonio habló de estado aparente y yo pienso que me hizo pensar en que un estado que no sea laico eh, no sería un estado. O sea, relacionar el tema del laicismo con una relación directa con el sistema democrático. Y lo otro que quería hablar, habiendo escuchado a Hugo, que me llamó mucho la atención, me dio mucha alegría, fue que yo hice una afirmación en base al activismo que tuve en distintas leyes que se conquistaban aquí en Argentina, y marqué como dos hitos el matrimonio, la ley de matrimonio igualitario y el debate por aborto, como dos hitos en los que el tema del laicismo se abrió y fueron tomados por otras organizaciones. Y Hugo me dio la contracara del espejo, como él mencionó, que es la reacción que tuvieron los fundamentalismos en estas dos fechas, eh, como por ejemplo la creación de ciudades y provincias pro vida, ¿no? Eh, Evidentemente, yo veo, digamos, he presenciado cómo las iglesias quieren mantener el status quo en su agenda antiderecho, pero cuando se da algunos de estos debates importantes, es como que estas religiones reactualizan su poder y, como dijo Hugo, empiezan a tener dos diputados en algún forma de algún partido, y tienen dos diputados, y a las elecciones siguientes son cuatro, y así se van multiplicando hasta ver, como decía Antonio, en Bolivia lo que sucede, o en Brasil a llegar a tener un bloque evangélico, por ejemplo. Así que, y creo, como preguntaba recién la compañera, que sí, que esto es regional. Desde fines de los 90 se ve como en la región, generalmente acompañados por partidos, por gobiernos neoliberales, van bajando estas campañas con mis hijos no te metas y demás, que van bajando por toda la región, este concepto de ideología de género y demás. Y comentarles algo que me olvidé de decir. Como decía Pau, yo trabajo en el INADI, y hace poco, era un mes, hicimos una denuncia penal contra FASTA, que es una organización del Opus Dei que tiene aquí en Argentina más de 20 colegios en distintas provincias, también en España, Perú y demás, que usan unos manuales obligatorios que son absolutamente discriminatorios contra las mujeres, diversidad sexual, diciendo barbaridades irrepetibles, y que y quiero mencionar que con este cambio de gobierno pude hacer desde un organismo estatal una denuncia penal contra esta organización. Ya una provincia respondió, como fue Córdoba, diciendo que va a intervenir en los colegios estos para que no se reproduzcan, no se enseñen estos manuales. Eh, y, y, bueno, quería señalar esta experiencia que estamos viendo que va a pasar, pero que considero que es un paso importante. Y de mi experiencia también señalar que cuando conquistamos un derecho no nos quedemos tranquiles, porque la reacción y el avance de los fundamentalismos es permanente. Hemos visto cómo hace unos años en España intentaron derogar la ley de aborto, que está vigente desde los 70, así que siempre están tratando ante nuestros avances, que retrocedamos. Bueno, nada, eso quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y Carmen quería hacer un comentario también. Sí,
Lo que yo quería comentar es que sí comparto con Hugo que hay una estrategia de movilización que ha resignificado, pero desde el mal aspecto, lo que es la acción de los movimientos sociales. Porque nosotros estábamos, siempre cuando hablábamos de movimientos sociales, con Graciela Di Marco y otros autores que están trabajando sobre estos temas, veíamos que el accionar de los movimientos sociales, por supuesto, era fuera del Estado y generando estos públicos subalternos o estas contrahegemonías que se podían convertir finalmente en una hegemonía, como decía Fraser, justamente discutiendo el espacio público de Habermas. Y esto lo hacíamos los movimientos contestatarios, los contrapúblicos subalternos, pero no lo hacía una fuerza que tenía un enquistamiento rotundo en el Estado tradicional. Y sin embargo, hoy vemos que los fundamentalismos, que como decía el compañero, han estado creando y este Estado colonial que hemos heredado y que tenemos que descolonizar, eh, ahora no se han, no están satisfechos con haber tenido este poder patriarcal que está enquistado en el Estado, sino que además han utilizado la estrategia de los movimientos sociales para parecer como modernos, para parecer como haciendo una contrahegemonía a los avances del feminismo y de las organizaciones o de los movimientos progresistas. Y a mí lo que más me preocupa es que está esto enraizado en el uso de una plataforma que la dan los propios colegios religiosos y las propias organizaciones como las iglesias, que tienen una feligresía que históricamente paga cuotas y además puede ser fácilmente manipulable, porque, bueno, responde a los conceptos tradicionales, conservadores y lo que se entiende por lo natural, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que tener presente en las estrategias futuras estas nuevas estrategias de cooptación de la estrategia de los movimientos sociales en estos fundamentalismos, porque eso les ha dado una proyección territorial, como también decía Hugo y otras, muy importante que hay que considerar. Y también decir que los feminismos tienen una deuda histórica también con el feminismo descolonial y el feminismo dentro de él, el feminismo negro, porque siempre ha sido justamente una visión de las mujeres blancas, hegemónicas, urbanas, igualmente, y ha dejado de lado todo la lucha de las mujeres de los pueblos originarios y de las mujeres negras. Creo que en este momento eso está cambiando, pero todavía falta que cambie mucho más. Eso nomás. Gracias, Carmen. Voy a poner mi cámara. A mí me gustaría meter un bocadillo también al respecto de las infancias, que es algo que salió el comentario en el chat, que hay algunas de las personas que estamos acá tenemos o convivimos con niños, niñas, adolescentes, y que han sido en los últimos tiempos el caballito de batalla de estos movimientos fundamentalistas. Cuando fue el matrimonio igualitario, era los homosexuales no pueden criar hijos porque van a ser violentos. Y denunciaron a los homosexuales de cometer los crímenes que ellos estaban siendo denunciados por cometer. Luego fue la educación sexual y vinieron con mis hijos no te metas, con que no se les enseña a los niños nada, que se deje ese lugar exclusivamente a las familias que no fueran familias homosexuales, obviamente. Después las discusiones del aborto son los pobres niños en gestación. Y con la ley de identidad de género, esta perspectiva de que un lobby trans internacional va a obligar a todos los niños, niñas y adolescentes a cambiar de sexo mágicamente. Entonces, yo veo ahí como un punto
clave a discutir y que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, a recibir la educación sexual, a vivir en familias diversas y, por supuesto, a vivir de acuerdo a su identidad de género sin ningún tipo de presión y violencia. Pero me llama la atención que en la infancia es el tema que siempre aparece como en nombre del cual se habilita después todos estos tipos de violencia por parte del fundamentalismo. Y acá me gustaría abrir un paréntesis y decir, no son solamente los fundamentalismos religiosos. Tenemos montones de ejemplos de feministas que, abrazadas a una ideología del sexo pre-Simone de Beauvoir, insisten en que mujer se nace, no se hace, o solo se hace si se nace, y me parece que también ahí hay un punto donde desenroscar un entramado discursivo que es demasiado peligroso, y yo todavía no termino de entender por qué algunas ramas del feminismo y también de los movimientos de diversidad sexual se han agarrado de esa idea del sexo como verdad última y absoluta para restringir derechos y ensañarse especialmente sobre todo con adolescentes. Sí, Carmen creo que levantó la mano. Quería comentar algo breve sobre lo que estaba diciendo Sí, Pau. breve sobre el punto, brevísimo. Justamente una de las cosas que yo había relevado era esto de que quizás el ataque es tan fuerte, y me lo he puesto a pensar mucho, eso hay que estudiarlo más, porque de alguna manera esto que nos atacan, sobre todo en relación a los niños y las niñas y niñes, es que como si nosotros estuviéramos de alguna manera no pudiendo desde la diversidad educar o criar, etcétera. Y sin embargo, nos encontramos que justamente, o como cuestiones violentas, y sin embargo nos encontramos que la mayor cantidad de denuncias de pederastía es sobre sectores que justamente abusan y son violentos con niños, niñas y adolescentes de sectores religiosos. Quizá estamos poniendo el dedo en la llaga, por eso tanto nos atacan. Sí, quería hablar Hugo y de paso también, antes que hagas tu intervención, tenía también como una pregunta para lo que comentaste, porque es algo que a mí en particular, y lo he hablado mucho, como que me preocupa esto que ya lo mencionaron, creo que también hay, otras personas del panel, de esta embestida que hay, sobre todo se ve en Argentina y en Brasil, de los grupos religiosos o representantes de grupos evangélicos que están ocupando posiciones de poder o cargos políticos, que es algo que se veía capaz en los años 80 en Estados Unidos, pero que eso lo estamos viviendo y viendo hoy en Latinoamérica, y están teniendo mucha fuerza, mucho lobby político y también, como lo dijeron, mucho dinero que hay detrás apoyando estos sectores. Buenísimo. Yo primero quería agradecer a todos en el panel, estoy aprendiendo un montonazo con todo lo que estoy escuchando. Es un lujo escucharles y en particular destacar el testimonio de Romy. Me parece fundamental desde la experiencia de vida y desde todo lo que implica, digamos, ser cuerpo en toda esta situación. Y también rescatar algo que dijo Alexandra, que me parece que de alguna otra manera escenifica mi intención de poder pensar el fundamentalismo de base religiosa como un movimiento social conservador, que ella hizo referencia a estas disidencias religiosas, ¿no? El valor de las disidencias religiosas, de las pastoras evangélicas pro derechos, de las católicas por el derecho a decidir, de las teologías feministas, queer, o sea, creo que ahí hay un campo muy interesante también para poder seguir trabajando este centro persuadible del cual yo hacía referencia probablemente de forma no tan clara. Sobre tu pregunta, Vicky,
yo no creo que sea comparable el caso Brasil con Argentina en términos socioculturales y sociopolíticos como para poder generar el mismo nivel de sensación de amenaza. No creo que sea comparable, de hecho hay gente que lo ha trabajado muy bien el tema, como Marcos Carbonetti, donde evidentemente las postulaciones de grupos evangélicos, pero también de algunos sectores fundamentalistas del catolicismo. Digo, en Córdoba, por ejemplo, tenemos un partido, García Lorrio, que es el máximo litigante en contra de los derechos sexuales y reproductivos a través del portal de Belén en los tribunales de Córdoba. No creo que hayan tenido, ni que a mediano plazo vayan a tener el impacto que está teniendo en Brasil o en algunas otras sociedades de América Latina. Pero sí hay un dato de opinión pública, por decirlo de alguna manera, que me resulta un poco preocupante y que sería bueno poner las alertas. En los estudios que nosotros tenemos de opinión pública sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre intención de voto, por ejemplo, en Córdoba, hay un porcentaje más significativo, aunque no llega más allá del 15 y 6%, ¿no? Pero es un porcentaje más significativo de las personas de los sectores conservadores que dicen que orientan su voto en contra de candidatos que... Como decía antes, esto me remite me remite a este comentario en el sentido de que sabemos qué esperar de las iglesias. Lo que me planteo es qué esperar del Estado, porque yo sí espero del Estado, quiero obligar al Estado a que sus políticas sean laicas y no clericales. Esto, digamos, nadie puede estar más o menos embarazada. Entonces, las políticas o son públicas, digamos, son confesionales o son clericales. Y en este sentido, me parece que el Estado argentino está en deuda, y por lo que decía Antonio, también en Bolivia no me puedo sacar la imagen de la cabeza cuando esta usurpadora del poder apareció con la Biblia en el balcón de la Casa de Gobierno. Y bueno, ni hablar en Paraguay, digamos, son países que a mi criterio han sufrido golpes de Estado y siempre con este matiz clerical, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Ana. No sé si alguien quiere hacer algún breve comentario más y si no, vamos cerrando y les liberamos para que puedan continuar con sus vidas. Carmen, si querés hacer un último comentario, bienvenido. Un comentario breve. Nosotros hemos tenido el poder clerical en el poder. Hemos tenido un obispo presidente en Paraguay, que por más que ha sido un gobierno, el único gobierno de izquierda que ha habido en el Paraguay y que dentro de todo ha generado un cambio, también desde el punto de vista del análisis de género, ha tenido una actitud de abuso a las mujeres y sobre todo a chicas muy, muy jovencitas. Podría ser considerado casi un pederasta o un pederasta, lo cual deja mucho que desear. Y a pesar de que la Constitución habla de Estado laico desde el 92, que fue la reforma, que antes no lo era, ahora es un Estado laico, lo mismo, el dinero a la Iglesia se le sigue dando igual que en Argentina. Gracias, Carmen. Yo creo que hay muchas cosas por decir todavía, y me parece que ya estamos en condiciones de empezar a invitar para un próximo encuentro en muy poco tiempo y estar continuando con estas conversaciones. Antonio, ¿querías hacer un comentario más? Y con esto cerramos. Sí, quería afirmar que el Estado-Nación
que se funda en 1826, era un Estado laico. Nuestra primera constitución definía que teníamos que ser un Estado laico. Eso le costó la vida al autor de eso, ¿no? Antonio José de Sucre. Y hubo un proceso de restauración a partir del 30-36. Y nuevamente la Iglesia ocupó el lugar que siempre tuvo, el poder. Con las reformas del 2009, la declaración de Estado laico, se cortaron muchos privilegios, principalmente a la Iglesia Católica, y cuando se trató de que funcionen las otras iglesias también con unas normas del Estado laico, empezaron las primeras fisuras. Y una asociación de estas iglesias, Iglesias Evangélicas Unidas, si no me equivoco, colaboraron para que haya el golpe de Estado, claramente. Y salieron en júbilo después del golpe con una ritualidad impresionante, unos cuernos llamando a la paz y todo lo demás. Nunca vimos eso en Bolivia, pero lo hicieron, ¿no? Entonces hay un retorno de este poder clerical en sus dos componentes. La Iglesia Católica, que acaba de firmar un pacto de paz, cuando ya nadie le cree a la Iglesia Católica en Bolivia, y las iglesias evangélicas. Entonces hemos tenido un retroceso muy, muy fuerte. Gracias, Antonio. El próximo encuentro va a ser de estrategias para hacerle frente al fundamentalismo religioso en toda la región y para que nuestras vidas otra vez vuelvan a lo que queríamos hace 90 años atrás, ¿no? Es un siglo peleándola y, como dice Alberta, vamos a volver mujeres, vamos a volver mejores. Gracias a todas, a todos, a todes, y volvemos en breve.